Apreciados amigos, quiero permitir que el fluir de las ideas vaya guiando esta conversación, esta charla, este diálogo que hemos empezado no hace mucho para poder ir compenetrándonos cada vez más en este tema que nos atañe, que nos preocupa, que nos interesa, que nos tiene atrapados y que ha venido a ocupar un lugar muy importante. En algunos casos ha venido a ocupar el lugar central en nuestras vidas. Vamos a aceptar eso como premisa. La tierra plana ocupa un lugar central en este momento en tu vida. La tierra plana ocupa el lugar central de tus preocupaciones en este momento. Ocupa el lugar central de mi preocupación. Estamos desencontrados con el mundo, estamos desencontrados con nuestra historia, con nuestra juventud, con nuestra niñez, estamos desencontrados con nuestros padres, estamos desencontrados con nuestras familias. Se cortaron algunos hilos y algunos de los mecanismos que habíamos aprendido a aceptar como estructuras para enfrentar la vida. Tuvimos que dejarlos atrás y ahora estamos enfrentándonos a un universo nuevo, renovado, nuevo para nosotros, antiguo en verdad, pero nuevo para nosotros desde esta mirada, desde esta preocupación, desde esta intimidad que nos gustaría no tuviera que ser tan secreta, que nos gustaría poder compartirla más, pero que callamos muy a menudo por temor a ser incomprendidos, a ser tratados como personas de segunda categoría. Es decir, puede ser cualquier cosa, puede ser ignorante, puede ser obstinado. He oído la palabra zurdo, que correlaciona el terraplanismo con una postura política, lo cual puede tener algún fundamento, pero me parece que no es válido generalizar. Pienso que hay lugar, desde esta nueva mirada al universo, hay un lugar para la discusión política, pero no el tierraplanista no automáticamente se alinea con una filosofía política, y no por cuestionar la autoridad necesariamente está convirtiéndose en un socialista. Si bien entendemos que uno de los cuestionamientos más grandes que se hace es al gobierno de los Estados Unidos, el gobierno por excelencia capitalista, pero no sé si todos los terraplanistas cuestionan el capitalismo desde el socialismo. No es válido asociar al terraplanismo con el socialismo, pero somos, según la opinión de los demás, somos muchas veces eso. Ahora, tenemos que jugar la carta de la víctima. Somos nosotros las víctimas en este despertar, en este cambio, en esta transformación de la conciencia universal. Somos nosotros las víctimas. En alguna medida sí. Vamos a hablar de otro cambio de conciencia muy grande, del cual tenemos registro en la historia. Les estoy hablando de la era del cristianismo, que por supuesto nace a partir de la crucifixión de Jesucristo. Después de eso estamos hablando netamente de una nueva concepción de la realidad, una nueva concepción del orden, una reorganización de los valores. Y sí, no era una idea popular. No estoy predicando el cristianismo. Yo vengo de una base cristiana y conozco el cristianismo. Es la única historia que conozco en cierta medida. Por lo tanto, me refiero al cristianismo, a la Biblia, como referentes históricos, filosóficos. En todo aspecto mi discurso está fundamentado hasta cierto punto en la perspectiva cristiana. Y por cristiano me refiero a los seguidores de Cristo que utilizan la Biblia como fundamento. Pero de ahí a que yo esté haciendo proselitismo, esté tratando de vender una fe o de acercarles una fe,
dista mucho. No es ese mi objetivo, pero invariablemente para profundizar no puedo hacerlo en filosofías, no puedo hablarles de Aristóteles, no puedo hablarles de Sartre, el francés, o de Foucault, o de Freud, o de Schopenhauer, o todos estos nombres que conocemos, pero sí les puedo hablar desde una perspectiva bíblica. De todas maneras, debe ser válida. Si podemos creer en Foucault, que era un tipo raro, si podemos creer hasta cierto punto en Noam Chomsky, podemos también creer en la filosofía bíblica. La podemos aceptar como un instrumento de apoyo para poder transitar en esta vida con ciertos valores, con ciertas cosas que aceptamos como verdades. Y les quiero decir, usando como ilustración las primeras congregaciones cristianas, que si bien los primeros cristianos, algunos fueron mártires, me gusta pensar de que la mayoría de ellos, más allá de haber sido mártires o no, fueron héroes de la historia. Fueron quienes nos llevaron de una estructura de pensamiento a otra. Era un cambio necesario. Me inclino porque era un cambio hacia el bien, porque un sistema político que podía clavar a un hombre a un pedazo de madera y dejarlo morir sin tener una razón válida, sin tener un argumento legal en su contra, era de todo menos una sociedad libre de corrupción. ¿Hubo corrupción en el cristianismo? Por supuesto. Que no se entienda otra vez este discurso como algo pro-cristiano, pero de que había un problema asentado en la política, en la filosofía, en la cosmovisión romana, que era el imperio dominante en la época de Cristo, la había. Y los cristianos vinieron a derrocar o a dar por tierra, a darle fin a ese imperio, si bien tardaron unos 300 años en lograrlo, pero lo hicieron. Y a partir de allí el pensamiento humano evolucionó en otra dirección, que llegó a tener sus vicios y llegó a crucificar de la misma manera que lo hizo Roma. De eso también debemos estar conscientes. Y aquí, en el día de hoy, estamos frente a una sociedad, frente a un orden político, nuevamente mundial, como fue Roma, como fue el papado, como fue Grecia en su momento. Pero hoy estamos ante un gobierno central, una figura pública que se sienta en la Casa Blanca y que tiene sus aliados en Europa, y no solo en la Europa corporativa, política, sino en la Europa histórica, en la nobleza. Y este conglomerado que muchos de nuestros pequeños héroes del mundo conspiratorio nos han dado a conocer bajo el rótulo Bilderberg, podría ser ese el núcleo de poder que hoy en día es prácticamente absoluto, completamente centralizado en Bilderberg. En fin, ese poder que está en pie, que está empezando y cada vez es más evidente que están cometiendo abusos y excesos alrededor de nuestro plano de existencia, en todo punto de nuestro plano de existencia, pero especialmente en las fronteras. Ahí se ve, en las fronteras de Europa, en las fronteras de Estados Unidos, en las ciudades más importantes, que son las fronteras aéreas del tráfico aéreo, las ciudades más importantes de Latinoamérica, de África, del mundo que no es Estados Unidos y Europa. Y en esas fronteras se han concentrado las manifestaciones de los excesos de este poder que nos oprime o que oprime a la humanidad. Y hemos descubierto sus mentiras, hemos descubierto los cimientos falsos en los que han asentado su engañosa estructura de poder, porque este orden mundial establecido ha decidido gobernar a partir de la propaganda, del engaño, de la mentira, del documento falso. El dólar es un documento falso, es un documento sangriento, es un documento inmundo en realidad, porque tiene las señas, tiene las marcas
tiene la sangre de los inocentes impregnada en ese papel, que ya no es papel, que es algún material sintético, como todo en este mundo del siglo XXI es algo sintético. Entonces, querido amigo, te lo digo de corazón, estás descubriendo, estás manifestando, estás poniendo en evidencia, trayendo sobre la mesa las evidencias de esta manera fraudulenta que tiene el poder hoy en día de intentar manipularnos, manejarnos, hacernos pensar de la manera que ellos quieren que pensemos y creamos. Y ahí viene toda la agenda que tienen programada para nosotros, la cual no dejan de vender día a día desde la prensa, desde la televisión, desde los medios de comunicación, pero también a través de cada una de las instituciones, las universidades, las instituciones públicas, la institución médica, por ejemplo, con todos sus engaños y todas sus mentiras, la industria de los fármacos, con todos sus vicios, todas sus mentiras, toda su legislatura, las grandes productoras de alimentos, los grandes frigoríficos, mataderos, toda esa industria viciosa, sangrienta, oscura, sucia, modificada de la carne que nos gusta tanto, pero que sabemos que también, como el dólar, trae el sello, trae la contaminación del mundo, impregnada en sus fibras. Y así, todas las instituciones, la policía, los ejércitos, las escuelas, cada una de ellas está infectada con la agenda de los grandes poderosos del mundo y son utilizadas para adoctrinarnos. Pero muchos héroes nuestros, amigos del alma, sino personales, son nuestros amigos. Y no voy a dar nombres porque algunos son verdaderos héroes y otros son divulgadores. Y entre ellos habrá algunos traidores y algunos que están tratando de lucrar con esto. Pero no me refiero a ellos, que por otro lado, si alguno está lucrando en esto, bien merecido tiene su salario, su dinero. Pero más allá de quienes estén lucrando, me refiero a los héroes que han salido a divulgar la información central desde un principio. Y estamos hablando de aquellos que nos han revelado, o nos han hecho pensar, han llamado a que dirijamos nuestra atención hacia los viajes a la luna y que nos hicieron los primeros análisis, nos dieron las primeras pruebas de algo que el ser humano en su esencia, en su corazón, guardó siempre la sospecha de que el hombre nunca ni siquiera se acercó a la luna. Ese sueño nocturno, esa luz sagrada, jamás fue pisoteado, ese templo del amor, de la inspiración, que es la luna. Amigos, por esto tenemos que pasar. Démonos fuerza el uno al otro. Ayudémonos. Si este canal te sirve, si este canal te da un abrazo, si estás descubriendo en esta humildísima voz una compañía, una esperanza, un camino a seguir, entonces acompáñame, ayúdame a seguir caminando. Apóyame, apoyémonos. Yo te apoyo, yo te sigo, yo escucho lo que estás viviendo. Yo lo digo si hace falta. Si lo puede decir otro mejor que yo, por favor, mándame tu video. Te quiero escuchar, te necesito escuchar. Aprovecho a saludar a todos, amigos que siento ya peruanos, colombianos, chilenos, venezolanos, puertorriqueños, panameños, además de los habitué, nuestros amigos de la madre patria, los españoles, nuestros amigos del país hispanohablante más grande y más importante y más central, México lindo y querido, y de nuestro querido polo sur, por así decir. Ahí sí que tenemos un polo, si se fijan, hay dos polos en el mundo latinoamericano, uno es la Ciudad de México y el otro es Buenos Aires. Abrazo amigos argentinos también. Desde aquí, de Texas, en los Estados Unidos, les mando un abrazo a todos. Namaste, namaste.